Mostrar un mensaje. ¿Pueden lanzar el video? Bueno, una primera historia es, el año pasado mi esposa, mi hijo y yo viajamos por vacaciones y tomamos un tour que era visitar centros arqueológicos, pero lo interesante, que para mí era lo súper interesante, es que traía almuerzo buffet. Eso era ya para mí la expectativa del día. Entonces, todos los del bus, que eran como 50, tenían el mismo paquete especial que era el buffet. Entonces llega la hora de almuerzo y ya estábamos así con ese hambre y estaba con la expectativa de que iba a comer buffet. Imagínate, buffet, ¿no? Era la hora del almuerzo y el guía avisa de que ya llegamos al restaurante y da la orden de ingresar. Imagínate, todos atentos para salir del bus así, ya, ¿no? Listo, la carrera pero olímpica. Y mi esposa estaba así como voy a graficar, pues está como una leona así viendo la presa, pero no estaba viendo el plato, sino la mesa que estaba disponible para que podamos sentarnos. Eso era indispensable porque era un restaurante que estaba abierto para todo el público. Y ahí, pues, la cosa más importante que teníamos era tener mesa, hacer cola y tener plato para poder asegurar el banquete. Esa era nuestra prioridad. Y la otra historia que también ilustra algo igual son las reuniones familiares de Navidad o Año Nuevo que compartía cuando era niño en la familia. Todos los tíos se reunían en Navidad y cada uno traía un banquete a la casa. Y así era, ¿no? O sea, comer bien, comer un montón. Y todas las tías estaban a la orden de que den la orden de autoservirse. Y cada tía, por inercia, por default, aseguraba el plato para su familia, para cada familia. Y en esa familia estaba pues el padre, la madre y los hijos. Y aquí viene un poco lo dramático, que era como mis hermanos y yo no vivíamos con nuestros padres, sino con los tíos. Algunas veces no éramos nosotros la prioridad para ser servidos. No se pongan tristes. Y el título de la enseñanza es: sé tú el mejor alimento. Reflejan un poco cómo el hambre puede sacar fácilmente nuestro lado más carnal. Vamos a orar para empezar. Señor Dios mío, te damos las gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú provees, Señor. Gracias, Dios mío, por este tiempo, porque así como también alimentamos nuestro cuerpo, Señor, tú eres alimento para nosotros, Señor. Y el día de hoy queremos irnos llenos, saciados, satisfechos con lo que tú has puesto en cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias porque no depende de mí, no depende de alguien, de alguna persona en particular. Todo depende de ti, Señor, y tú estás en control de todo y sobre todo, Señor. Y te agradezco porque es así, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Santiago capítulo 4 versículo 1. No lo busquen porque lo voy a mostrar en la pizarra. Tranquilo. Pero si alguien no ha traído Biblia, por favor, levante la mano. Va a faltar Biblia, va a faltar Biblia. Levanten más porque si no, no lo ven. Ya, van a pasarles, le vamos a prestar Biblias. Entonces vamos a ir ubicándonos en Primera de Corintios, capítulo 11. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ya, pero voy a leer qué dice Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Entonces, nuestras pasiones van a expresar la naturaleza desenfrenada de los deseos según nuestra carne. Nuestras pasiones van a ver qué está deseando mi carne, qué desea satisfacer mi carne, y van a llevar nuestra mirada
a nosotros mismos, y al llevar nuestra mirada a nosotros, nos resta capacidad para ver a las demás personas. Eso es lo que producen nuestras pasiones. Entonces, cuando yo me tocaba cocinar, y cuando aquí la gente va a cocinar algo, primero tiene que ver quiénes van a comer, porque de acuerdo a los comensales voy a decidir si va a ser un buen plato, si va a ser un plato nutritivo. Por ejemplo, si vamos a comer los tres en casa, hacemos estofado, que es nuestro plato olímpico, tradicional, de pollo, patita, de lo que sea, pero si es estofado, pasa. En cambio, si vamos a comer solo mi esposa y yo, atún con cebolla, más que suficiente. Entonces, si busco ser el mejor alimento, primero tengo que pensar busco a quién alimentar. ¿Quién va a ser esa persona a quien voy a darle alimento? Entonces, estamos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al 19, vamos a leer. ¿Ok? ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Ya. 1 Corintios. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Así, bastante directo, Pablo está hablando a los corintios. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber divisiones entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Y esa parte de quienes cuentan con la aprobación de Dios es quienes verdaderamente están reflejando en su vida a Jesucristo. En algo tan básico, en algo tan fácil de sobresalir o de reflejar, que es en nuestra hambre. Cuando estamos con hambre, sale nuestra carne. Y hay veces en esa hambre no vamos a reaccionar de manera espiritual, porque no necesariamente estamos enfocados en eso, sino estamos enfocados en nuestra carne. Pero dice que cuando se reúnen traen más perjuicio que beneficio. Y cuando hay una unión, un grupo, un matrimonio, por ejemplo, produce perjuicio o daño, demuestra que hay ausencia de Jesucristo, incapacidad de amar, y como resultado, ¿qué es lo que saltan? Las diferencias. Y las diferencias, esas que no se pueden solucionar, y digo, tenemos diferencias que no van a tener solución, ¿qué es lo que llevan? Llevan a las divisiones o incluso al divorcio dentro del contexto matrimonial. Pero eso aplica para toda unión, para todo grupo, todo equipo. Entonces, al mencionar el caso del bus turístico, ¿qué es lo que nos tenía en común? Éramos un bus, 50 personas, totalmente desconocidos, no nos conocíamos, pero ¿qué nos unía? Un servicio turístico. Todos estábamos juntos porque éramos así como hoy sucede en el mundo. En la universidad nos unimos en un salón, somos uno, pero somos totalmente desconocidos. Y en esa necesidad siempre vamos a tener tendencia a ir y mirar nuestra comodidad, nuestras condiciones, nuestra carne. Ahora, la otra ilustración son las reuniones familiares. Y en reuniones familiares tenemos cosas en común, ¿verdad? Primero, lo común que nos une es el amor. Y lo común que nos unía en esas reuniones de Navidad, de Año Nuevo, qué maravilloso, qué bonito. Pero ese sentimiento de amor solo se daba para los más cercanos, que eran el esposo, la esposa y los hijos. Entonces, el interés por el resto no era prioridad, al menos en esta ilustración de mi familia cuando nosotros éramos niños. Lo natural, o mejor dicho, lo particular o lo maravilloso hubiese sido de que, como sucede, hay veces, pero no es lo común, es, oye, mis sobrinos no están con sus padres.
Y creo que Navidad es un momento de extrañar a los papás y de desear estar juntos. Yo paso tiempo con ellos y les debería dar más atención para de alguna otra manera cubrir esa ausencia que significa no estar con los padres. Pero eso yo estoy haciendo, estoy dejando de pensar en mí para comenzar a pensar en las demás personas. Entonces, por naturaleza, en nuestra carne siempre vamos a apuntar a nosotros mismos. Esa es nuestra carne, ese es Genaro carnal. Cuando tiene hambre, no piensa en nada más que en llenar el buche. Y es que solo a través de Cristo tenemos una verdadera capacidad para amar realmente y vivir en verdadera comunión entre hermanos. Y en el matrimonio es igual. Nos casamos con mi esposa y dijimos, ustedes dos van a formar un solo cuerpo, y no había cuándo llegamos a ser un solo cuerpo, porque éramos dos cuerpos distintos completamente. Cada uno jalaba sus intereses para los suyos y no había cuándo convertirnos en un solo cuerpo. Y es recién en el momento en que ambos conocimos al Señor y tuvimos una verdadera comunión, matrimonio estaba a puertas ya de divorciarse, se hizo uno solo en Jesucristo. Entonces, como iglesia también, solo a través de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, cada persona se hace miembro verdadero de ese hermoso cuerpo, de un solo cuerpo que conforma la iglesia. Dice Primera de Juan capítulo 1, versículo del 6 al 7. Primera de Juan 1, del 6 al 7. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y es a través de nuestra comunión con Jesucristo que nosotros recién vamos a poder mirar qué personas necesitan comer, qué personas necesitan escuchar de Jesucristo, qué personas necesitan que le podamos compartir de Jesucristo. Pero eso va a significar dejar de mirar a nosotros, dejar de mirar nuestras prioridades, nuestros intereses, y mirar a Jesucristo. Entonces, primero tengo a Jesucristo, y segundo busco quién necesita de Cristo, quién necesita alimento. Dice Juan capítulo 15 versículo 5, Juan 15 versículo 5: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y es así que, separados de Jesucristo, sin una relación, sin una comunión plena con Jesucristo, nosotros no somos capaces de dar fruto. Aparte que vamos a terminar re frustrados, porque lo que queremos hacer lo estamos haciendo en nuestra carne, y nuestra carne no siempre es constante. Nuestra carne se aburre rápidamente y tiende a crear nuestra autosatisfacción. Entonces, nos vamos al versículo 20-21 de Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, versículo 20 al 21. ¿Están ahí? Listo. Dice: de hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Imagínense cómo se estaba dando estas reuniones, cómo es que se estaba desarrollando. Unos comían, se emborrachaban, y otros no comían, se quedaban sin comer.
Y los corintios celebraban de manera continua una fiesta que se llama fiesta ágape o fiesta de amor. Qué bacán que como iglesia tengan esa costumbre de celebrar algo, de compartir algo que los una. Ellos se reunían para compartir una comida entre todos los creyentes antes de celebrar la Santa Cena. Y nosotros también como iglesia hemos compartido, hemos tenido oportunidades de tener esos compartir, el poder traer algo, el poder llevar a algo para poder compartir. Y eso es una oportunidad. Eso es maravilloso porque eso me dice, ok, yo estoy viendo a mis hermanos que están un poco delgaditos, creo que voy a preparar una quinoa bien sustanciosa con la necesidad de alimentar a mis hermanos. Y eso es una buena oportunidad porque en mi amor deseo alimentar a las personas. Y qué bacán que se pueda dar esas cenas de amor o esas fiestas de amor. Pero no era exactamente lo que los corintios estaban haciendo. Y habían divisiones. Y las divisiones o lo que estaba generando esas divisiones es que había un gran abismo entre los creyentes acomodados o ricos, que de repente eran una minoría, y los creyentes que no estaban acomodados o que no eran ricos, eran pobres, incluso que también algunos eran esclavos. Pero vayamos por los ricos. ¿Qué está pasando por estos creyentes ricos? Que incluso ellos eran propietarios de las casas donde se reunían. ¿Te imaginas? Oye, yo voy a organizar esta cena, voy a organizar esta comida y quiero que todo esté pero preparado, porque las personas llegan cansados, las personas incluso de repente ni siquiera van a traer algo para comer porque no tienen tiempo o no tienen tampoco dinero para gastarlo. Entonces vienen sin nada. Pero ¿qué sucedía con los ricos? Tenían disponibilidad de tiempo, el tiempo que ellos quisieran. No cumplían un horario de trabajo, tenían los recursos necesarios, la mejor comida que podrían ofrecer. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Es que llevaban su propia cena, se adelantaban para comer y se emborrachaban sin importarles el resto. Dice el versículo 22 de 1 Corintios 11: ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? Pablo está fuerte con esas preguntas. Pablo está llamándoles verdaderamente la atención en esa actitud egoísta de estos creyentes acomodados, que al final actuaban en su egoísmo y daban rienda suelta a su carne. ¿Qué les diré? Dice, ¿voy a elogiarlos por esto? Claro que no, porque así como habían creyentes acomodados o ricos, también habían los pobres, los esclavos, y quiero que nos enfoquemos más en ese grupo, porque ellos tenían que cumplir un horario laboral. Incluso siendo esclavo no estás bajo un horario laboral, sino estás a tiempo completo a disponibilidad de tu amo. Entonces esa necesidad de ese esclavo de participar de esta cena de amor o de esta fiesta de amor significaba: yo quiero escuchar lo que van a compartir de Jesucristo, porque estoy más seguro que yo voy a llegar y no voy a encontrar nada de comer, porque voy a llegar tarde, porque llego tarde, porque ya se lo han comido y ya están borrachos y ni siquiera me siento capaz de sentarme en la mesa que ellos mismos se sientan. Y era lo que estaba pasando con este grupo de corintios, pero ellos en esa necesidad de conocer más de Jesucristo, de alimentarse más de Jesucristo, no les importaba pasar esa vergüenza o ese maltrato por parte del otro grupo. Los creyentes adinerados o muy bien acomodados estaban prácticamente menospreciando a la iglesia, porque la iglesia no es el local.
La iglesia son las personas y basta a uno que nosotros estemos o ellos estén tratando mal o estén de alguna otra manera haciendo diferencias, ya están menospreciando a la iglesia. Y también están reflejando su completo egoísmo al solamente enfocarse en su carne y en su propio cuerpo. Entonces no estoy practicando amor. Evidentemente falta de amor, egoísmo, orgullo. Y Judas en el versículo 12, es un solo capítulo, dice una descripción precisa para este grupo de creyentes, los ricos. ¿Qué dice? Estas personas son un peligro oculto. Wow, es fuerte. Sin ningún respeto convierten en festejos las comidas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, o sea, no tienen propósito alguno. Llevados por el viento, son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Wow, terrible. Esa es la descripción de este grupo, que al final ellos no tienen a Jesucristo en su vida. De repente nunca lo han conocido. Y es la característica de las personas que yo no puedo reflejar amor, ese amor verdadero de Jesucristo, si es que no he experimentado ese amor con Jesucristo. Algo que decía, no sé si Brian, pero cuando recién llegué a Koinonia, no porque vivas en una cochera te vas a terminar convirtiendo en carro, ¿no? Ni bicicleta, ni scooter, ni tico, nada. Entonces, si nosotros no hemos experimentado una verdadera relación con Jesucristo, bueno, no vamos a poder reflejar a Jesucristo en nuestra vida. No vamos a poder demostrar ese gozo de lo que es caminar con el Señor. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero que no se valga de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Y quedémonos con esto último: más bien sírvanse unos a otros con amor. Entonces, mi primer punto es, primero, mi fundamento debe ser Jesucristo. Es la base por el cual yo voy a comenzar, voy a reflejar a Jesucristo y voy a dejar de ver a mí mismo y voy a ver a aquellas personas que necesitan alimento. Entonces tengo a Cristo y busco quién necesita de Él. Y traigo el segundo punto, que es: todos tenemos algo que ofrecer, ¿verdad? Si hablamos de comida y queremos compartir algo, todos vamos a traer alguito, pequeño, chiquito, insignificante por la cantidad de repente, pero rico en buenas intenciones. Yo necesito llevar esto porque esto significa lo que yo puedo dar, todo lo que yo puedo dar. De repente es el 100% de lo que yo puedo dar, ¿verdad? Entonces, como unidad, una verdadera comunión en Cristo es unidad. Somos uno en Jesucristo, y como iglesia también somos uno, somos un solo cuerpo y tenemos un propósito. Tenemos un propósito como iglesia, y quiero invitar primero a Jesús para que nos pueda compartir cuál es ese primer propósito. Vamos a invitar a Jesús, ¿ah? Por favor, los que estén dormidos, despierten, que Jesús va a entrar. Me dijeron un minuto, así que no voy a detallar tanto. Bien, una de las cosas básicamente para responder eso creo que es con la palabra de hecho. Es como justamente dice Mateo 22, 37, 39, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Y este es el primer y más grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, entender realmente, para mi persona, qué es realmente glorificar a Dios, radica justamente ahí, del amor. Mientras yo empiece a amar al Señor, mientras lo obedezca, mientras entienda realmente qué es ese amor verdadero, entenderé realmente qué es servir a los demás. Justamente por eso que el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mientras mi obediencia, mientras, nuevamente reitero, ¿no?, el amor radique bastante en esa parte, sabré cómo llegar a los demás, sabré cómo poder amar hacia mi prójimo. Y bueno, tengo la dicha y la bendición de estar en Casa Limpia, y creo yo que parte de ahí, de mi servicio como tal, está justamente ahí, en qué es amar hacia los demás, que es así, sea lo mínimo. Estoy convencido que lo que hago es, uno, por amar al Señor, por gratitud y por obediencia, y el otro es porque sé que de esa forma también estoy amando a mi prójimo y siendo de bendición para él o para ella. Gracias. Ya me quitó una parte de la prédica ya. Perdón, mentira. Rosita va a darnos el segundo propósito. Aplausos, por favor. Zabarra. Buenas noches. Bueno, el segundo propósito que tenemos como iglesia es hacer discípulos, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo hago yo? La manera como lo hago en el equipo en el cual sirvo, es estando afuera, repartir los folletos a la gente que pasa, ¿no? Hay mucha gente que necesita de Cristo. Realmente hay varias personas que han ingresado cuando nosotros hemos repartido los folletos afuera, ¿no? Han venido y hemos visto lo que Dios realmente está haciendo en la vida de esas, en la iglesia y en la vida de las personas que están viniendo, ¿no? Y bueno, el equipo en el cual estoy sirviendo es bienvenida, ¿no? Gracias, Rosita. Bueno, el segundo punto es: todos tenemos algo que ofrecer en la necesidad de poder llevar alimento a las personas. Entonces, nos vamos a 1 Corintios 11, versículo del 23 al 24. Y ahora sí, ya ves, todos ya están despiertos, atentos. Dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y algo que nosotros tenemos que, el mejor símbolo de amor que podemos ver es este pasaje. Jesucristo entregó su vida por nosotros, para que nosotros no caigamos, no seamos condenados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo se entregó voluntariamente en obediencia a Dios Padre y por amor a nosotros. Y en el versículo 24 dice algo maravilloso. Empieza: y después de dar gracias, Jesucristo dio gracias sabiendo que iba a ser apresado, golpeado, azotado, desfigurado y crucificado y muerto. Pero Él dio gracias. Gracias, Señor, por permitirme hacer tu voluntad, porque Dios nos ama y Dios no quiere que nosotros muramos o seamos condenados por el pecado. Dios nos ama. Y Jesucristo estaba diciendo: Señor, gracias. Gracias por permitirme hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por no haber permitido que sean ellos, sino que sea yo. Que sea yo el que muera en la cruz, el que pague esta condena. Gracias, Señor. Ese agradecimiento es de Jesucristo a Dios Padre.
Dice Marcos capítulo 14, versículo 36. Jesucristo estaba orando al Padre y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesucristo estaba haciendo la voluntad del Padre. Por amor a su Padre y por amor a nosotros, Él se estaba entregando. Él no abrió palabra alguna para defenderse, sino se dijo: hágase tu voluntad, que sea lo que tú quieres, Señor. De las 3,000 víctimas mortales en los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, 415 eran trabajadores de emergencia. Eran personas que no habían estado en el lugar del ataque terrorista. Ellos estaban en sus bases y fueron a rescatar personas. En su amor por la vida, fueron a rescatar personas y murieron 415 personas. Porque para ellos el valor de la vida era bastante. Como lo dijo Jesús, también nosotros sabemos cuál es la voluntad de Jesús, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Para cada uno de nosotros, cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es primero amar a Dios. Primero tengo que tener a Dios en mi vida y tener esa relación, esa comunión con Dios, y recién reflejará ese amor por mi prójimo como a mí mismo, yo sabiendo de dónde el Señor me rescató. Señor, tú me rescataste de ese lugar. Señor, me salvaste. Señor, era horrible donde yo vivía. Señor, era terrible, pero tú me rescataste. Y yo, Señor, deseo que las personas también salgan de ese fondo en el cual están y puedan conocerte y puedan tener una relación plena contigo. Versículo 25 al 26 de 1 Corintios 11. De la misma manera, dice Jesús, tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces yo me mantengo listo para servir. Así como en un hospital, el área de emergencia no descansan, están las 24 horas listos. Y si nosotros como iglesia somos esa área de emergencia, listos en el lugar donde estemos, en el trabajo, en la universidad, en la calle, con 1000 problemas, pero si estamos enfocados en el Señor, vamos a estar sensibles y listos para ofrecer lo que tenemos, porque todos tenemos algo que ofrecer a las personas. Dice Juan capítulo 6, versículo 40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Al final nosotros, en nuestra necesidad de servir al Señor, también tenemos que hacer sacrificios. Señor, yo te quiero servir, Señor. Cada persona que pasa por mi asiento, yo lo saludo, Señor, porque yo soy tímido y yo no quiero pararme, yo no sé qué cosas decir y a mí me cuesta hablar al frente. Pero, Señor, estoy siendo egoísta, estoy siendo cómodo.
Pero si realmente deseo reflejar ese amor de Jesucristo, Señor, qué bacán sentirme incómodo, porque a través de esa incomodidad me voy a levantar, Señor, y voy a hablar y compartir y voy a salir de ese confort que me podría estar limitando para reflejar el amor de Jesucristo con las personas. La sangre de Cristo demostraba que Él aceptaba la ira de Dios que nosotros merecíamos y ello hacía posible la paz con Dios. Peléate con todo el mundo, pero no te pelees con Dios, porque su ira es fuerte. Pero Jesucristo, sabiendo eso, Él se entregó por nosotros para que nosotros podamos tener esa amistad y esa relación con Dios. Entonces, un tercer punto es: rechazo cualquier obstáculo. Sí, necesito rechazar cualquier obstáculo. Y hoy yo puedo ver que hay cosas que de repente están entorpeciendo esa relación que debo tener con Dios. Sí, el mundo nos puede estar bombardeando de distracciones y van a haber obstáculos, van a haber cosas que nos van a distraer, obstaculizar, tropezar. Primera de Corintios capítulo 11 versículo del 27 al 32. Dice: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Entonces, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué obstáculos están afectando mi relación con Dios? Hay veces que estamos tan cegados y que no vemos verdaderamente aquellas cosas chiquitas que si lo juntamos en segundos, en minutos, se convierten en horas. Y son horas que le estamos quitando tiempo al Señor y nos estamos enfocando en esas cosas tan chiquitas. Y es de igual manera el cáncer en una persona comienza con una célula, algo insignificante. Y luego esa célula se convierte en algo tan benigno y corre en riesgo nuestra vida. Entonces, si nosotros no somos cuidadosos y no cuidamos nuestra comunión con el Señor, pues no le estamos dando el debido valor a ese sacrificio que fue y que hizo Jesucristo por nosotros, a esa entrega incondicional por amor a su Padre y por amor a nosotros, en la necesidad de hacer su voluntad y en la necesidad de que nosotros no perezcamos. Primera de Corintios 11 versículo del 33 al 34. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, ya que vaya con la barriga llena, para que no salga, para que no refleje su carne, su cara así toda amargada. Tengo hambre y quiero saciar, ¿no? Para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Y aquí vemos un contraste entre el inicio de este pasaje, el versículo 17, y cómo es que concluye Pablo. Y va a mostrar primero, reflejo mi carne, o sea, mi egoísmo, mi orgullo, y segundo, reflejo a Jesucristo. Y en mi carne siempre me voy a enfocar en las diferencias. Sí, me encanta ver las diferencias, en que yo soy mejor que el resto,
¿no? Y con ello fomento las divisiones. Solo importo yo, así tenga éxitos o así tenga fracasos. En mi fracaso soy orgulloso, ¿no? Y no pienso en los demás. Busco mis propios intereses sin importarme el resto. Pero si realmente yo deseo reflejar a Jesucristo en todo momento en mi vida, fomento la unidad y la verdadera comunión y la verdadera coinonía que podamos tener como hermanos, que podamos compartir juntos. Miro al hermano, amigo necesitado antes que a mí mismo y me preocupo no por mis intereses, muero a mis intereses, muero a mis derechos y deseo interesarme por los intereses de los demás. ¿Y qué son los intereses de los demás? Es que también esas personas puedan recibir de Jesucristo, puedan conocer de Jesucristo. Entonces, si mi hermano aún no llega para esa comida, para esa cena que habíamos acordado, le espero, le voy a esperar. Tengo hambre, pero más valioso es comer con mi hermano. Me gusta comer solo, pero sacrificio mi comodidad, muero a mi comodidad y empiezo a amar. Empiezo a amar a Jesucristo. Empiezo a amar a las personas. Y quito mi mirada de Genaro y comienzo a ver a las personas y la oportunidad que tengo realmente para poder alimentar a las personas. Entonces, algo que vamos a practicar esta semana es, vamos a dar desayuno a las personas, ¿verdad? ¿Hay presupuesto para dar desayuno por toda una semana a las personas? Sí hay presupuesto. Entonces vamos a elegir una persona de preferencia del mismo, bueno, de preferencia no, del mismo sexo, pero de preferencia que no lo conozcas mucho y ya genera una incomodidad, ¿sí? Y le vas a compartir tu devocional cada mañana. Entonces elijo una persona y le comparto mi devocional. Y este desayuno no es cena ni ya una comida de las 12 de la noche, no, es desayuno. Quiere decir que hay que salir de esa comodidad, de esa zona muy cómoda, porque las zonas cómodas conllevan a peligros, ¿no? Entonces dice Mateo 4, versículo 4, y con esto termino. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo comparto palabra. Yo comparto ese alimento que va a ser necesario para mi amigo, a quien le voy a compartir por esta semana todos mis devocionales. ¿Sí? Nos ponemos de pie para orar. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, el día de hoy, si hay alguna persona que tome y desea tomar esa decisión de aceptarte como su Señor y Salvador, de tomar ese paso de fe, te pido, Señor, te doy las gracias. Gracias, Señor Jesús. Creo en ti, eres Hijo de Dios. Pagaste el precio por mis pecados al ser crucificado. Creo en tu sacrificio de amor. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por perdonarme y darme la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por hacerme partícipe de tu salvación, Señor, de esa obra maravillosa. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos alimentaste, Señor. Gracias, Señor, porque queremos compartir alimento con las personas. Gracias, Dios mío, porque es necesario que quitemos nuestra mirada de nosotros y comencemos a ver las oportunidades que tenemos de alimentar a las demás personas, de llevar tu alimento a más personas y a más lugares, Señor. Te pido, por favor, Señor, que permitas en la necesidad, Señor, de hacer discípulos, en la necesidad de glorificarte, Señor, que a través de la escuela de misiones también, Señor, podamos llegar a más lugares,
el próximo año, Señor, en formarnos, en capacitarnos, Señor, y en poder ser llenos de ti, Señor, porque tú eres nuestro mejor alimento, Señor. Tú nos fortaleces, Señor, tú nos instruyes, también nos disciplinas, Señor. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.